Apreciados hermanos en Cristo y amigos, vamos a tomar el tema del significado de los números. Pero esta vez, antes de presentar el significado en sí de cada uno de los números, vamos a exponer la estructura del quiasmo de la creación para que nos facilite el estudio que vamos a realizar minucioso y detallado acerca de los números de la Biblia. Antes de eso, voy a invitarles a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Padre, te rogamos que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo dirija, Señor, nuestra mente para que podamos discernir y comprender de una manera correcta el estudio del significado de los números de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces tenemos acá la estructura del quiasmo de la creación que hemos estado estudiando la vez pasada. La estructura estaría desarrollada de esa manera. Miren, este es el quiasmo de la creación, tal como se vio ya en un video anterior, y todo empieza con la palabra, la exhortación de Dios a cada persona para que oiga sus palabras, y esto se va desarrollando hasta llegar hacia la mente, porque es el número 3 el que alcanza al otro número 3. Entonces, da la idea de que hay un desarrollo hasta llegar hasta alcanzar la mente de Cristo. Una vez alcanzado la mente de Cristo, entonces se suma el número 3 al final, después del 4, y se alcanza el 7, que es un número que señala el reposo, la justicia de Dios en el corazón, o Cristo en el hombre. Es una continuación de la suma inicial de 1 más 3, 4, y 4 más 3 igual a 7. Bien, haremos una primera parte de esta estructura del quiasmo, y luego continuaré con la siguiente parte. Cuando en el primer video se subió, vimos pues de dónde se podía sostener esta base de la estructura que hay en el Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra fue creado en el tercer día. Es lo que vimos, el tercer día. Sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. De verse de que este aliento de vida se refería a su espíritu mismo. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Abre pues la posibilidad de que esta imagen, esta semejanza, sea pues la duplicación de este número 3. Fue en el tercer día creado en la tierra y el polvo de la tierra, nos dé pues que como resultado de que este 6 es, por concluyente, el hombre creado a imagen y semejanza, teniendo una misma mente, porque ese es el propósito final. Y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, según Génesis 96. Y ya hemos seguido el patrón de lo que aconteció en la creación del hombre. Fuego de la tierra, espíritu de su boca, y luego, resultado, hombre, imagen y semejanza de Dios. Un hombre que se desprende del yo, según lo que vamos a verlo después, para someterse a la voluntad de Dios. Los demás paralelos, porque así se llaman cada uno de de estas estructuras de sumas que conforman el quiasmo, paralelo 1, paralelo 2, 3 y termina con el 4 paralelos. Porque están en paralelo los números. Eh, También están formados de la misma manera, y eso se explica en Isaías 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En otra versión, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Tiene la misma forma, por el aliento de su boca. La misma forma que
como nos muestra Génesis 2:7, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su aliento, en su nariz aliento de vida, o sea, que salió de su boca. Entonces, este 3 significa el espíritu de su boca, ¿no? Que da vida a las cosas creadas. Y además de eso, crea las cosas. Eh, y entonces, pues, eso sería el orden. El 1 ha de representar la palabra del reino. En la parábola del sembrador se puede ver eso. La verdad, como señala en el libro de Juan, la luz que alumbra a todo hombre, como señala también el mismo Evangelio de Juan, la sabiduría eh, que se presenta en el libro de Proverbios y también lo encontramos en el libro de Corintios, el juicio de los hombres, como que la conciencia que se da a los hombres, la palabra que actúa, el logos, que finalmente representa a Cristo mismo. Y esto termina en un reposo. O sea que cuando nosotros nos sostenemos de la palabra de Él, que viene de la boca misma de Cristo, no es otra cosa, finalmente termina Jesús entrando en nosotros. Porque esta misma palabra, mm, que viene a ser como vamos a detallar después, la roca que es Cristo, y a la vez es la palabra misma de Dios, entonces finalmente se da lugar a que se forme la mente de Cristo, vamos a ver después, la mente de Cristo, el hombre se sujeta a aquella mente que se despoja de sí mismo para recibir eh, la mente misma de Dios, y al final, en la conclusión, entra en un reposo. Estos números indican el 7. El reposo, el 7 indica el reposo, posesión, pertenencia, perfección, plenitud. Bueno, otros investigadores de la Biblia interpretan como esto, como completitud, algo completo, Cristo en nosotros, finalmente. Claro. Y sobre todo, los elementos más resaltantes que se pueden ver a simple vista son reposo y posesión. Vamos a ver, todo esto lo vamos a demostrar con ejemplos a medida que vayamos eh, pasando el tiempo en otros videos. La primera idea, punto 1, el plan de Dios es darse a conocer a través de la naturaleza y más plenamente a través de Cristo en nosotros mismos. Dios tiene un plan y el plan es darse a conocer. Primero en la creación se dio a conocer a través de la naturaleza que le había creado, a través de las cosas creadas, pero más plenamente se acercó a través de Cristo en nosotros mismos, un conocimiento personal. Como dice en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, al final este era el plan divino, que le conozcan a Dios y a Jesucristo a quien es enviado. Por medio de Jesucristo solamente podía venir el conocimiento de Dios. Mateo 11, 27 al 28 lo confirma, cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con ese conocimiento, finalmente es como llegamos al reposo. O sea, Él nos hace descansar. Ese es el número 7. O ese conocimiento de Cristo, pero ese conocimiento es un conocimiento que se produce, eh, que se efectúa una vez Cristo en nosotros. Y eso es lo que da descanso a nuestra alma. Porque, como dice 1 Corintios 2, 6 al 13, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esa es la manera como Dios nos la revela a nosotros. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el propósito es, nos trae sus palabras, nos brinda sus palabras, y también nos brinda su mente. Y finalmente también nos da a Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 2, 6 al 13 dice,
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que reveló Dios? A ellos le reveló su sabiduría. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino palabras con las que enseña el Espíritu. O sea que en realidad se refería a las palabras. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Idea número 2. Todo inicia con el llamado a oír su palabra. Cuando Dios nos imparte su mente, el conocimiento de Dios, todo empieza con el oír su palabra, el oír la palabra de Cristo. Mateo 4:13 lo dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Eh, es importante notarte que la parábola del sembrador en realidad es el principio de todo el conocimiento que podamos tener acerca del reino de Dios, es decir, del conocimiento de Dios. Y sucede justo en el momento cuando el Señor nos imparte su palabra. Y lo que la parábola del sembrador nos muestra es eso, la, la palabra del reino que sale de la boca misma de Dios por medio de Jesucristo. Y ese corazón que está dispuesto para recibir aquella palabra. Como dice Mateo 13, 1 al 9, hablando acerca de la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente en esa ocasión. Y entrándole en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos tres casos de terrenos, tres terrenos, y el cuarto es un buen terreno, pero sobre ella eh, cae la palabra de Dios, y se implanta en ella. Es decir, en símbolos, la semilla cae en ese buen terreno. Y es ahí cuando eh, esa semilla germina y se desarrolla como un árbol. Pero los tres terrenos justamente nos invitan a desterrar el yo del corazón, es decir, a cambiar de forma de pensamiento, a cambiar de forma de pensar y no confiar en nuestra propia mente, sino tener la mente de Cristo. Nos invita a un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Cuando la palabra del reino se implanta en ese corazón, entonces ahora sí, eh, nosotros hemos obedecido a la verdad que purifica el corazón, que representa ese número 4. Y este 4 representa además un establecimiento, porque la persona se establece sobre algo firme, fijo, es la roca, que es Cristo también representado por este número 1. Sus palabras, no es que uno lo obedece, sino es que sale de la misma boca del Divino Maestro. Son palabras que tienen poder para crear igual como creó en la creación. Esto es la interpretación. Mateo 13, versículo 19, de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice.
que tenemos. Entonces, la palabra del reino representa aquella semilla y el corazón representa aquel terreno, porque dice, fue sembrado en su corazón. En hebreo, leb es corazón, entendimiento, medio, el corazón, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, centro, también se interpreta de esa manera, pero desde ya las partes que están aquí nos da la idea de que se refiere a la mente. Por lo menos eso es lo que dice aquí en un libro de un léxico de hebreo inglés. ¿De qué año? Del año 1939, publicado en ese, ya ves, hecho por estos autores, Rob, Driver y Briggs, de Oxford. Se interpreta como la palabra corazón, left, como hombre interior, mente y corazón. Obviamente sí, mente. Como dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 103, los jóvenes especialmente tropiezan ante esta frase, un nuevo corazón. No saben lo que significa, esperan que ocurra un cambio especial en sus sentimientos. A esto le llaman conversión. Miles han tropezado en este error para su ruina, no entendiendo la expresión, o es necesario nacer otra vez. Cuando Jesús habla de un nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Tener un cambio de corazón quiere decir apartar los afectos de este mundo y aferrarse de Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida nueva. Hay una muerte diaria y de cada hora al egoísmo y al orgullo. Se trata de eso en realidad. Esa mente nueva, ese nuevo corazón es una mente nueva y es una muerte diaria al egoísmo, al orgullo y a todo pecado. Punto número 3. El 3 mismo representa el poder del Espíritu Santo que en la Biblia se representa como la gracia de Dios. De esa manera se presenta en la Biblia, pero representa el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios genera un nuevo corazón, una nueva mente, la mente de Cristo que se despoja del yo para depender enteramente de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace 3. Y nos trae a Jesucristo, finalmente, ¿no? En nosotros. Acá tenemos un ejemplo cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, ellos le dicen, enséñanos a orar, Señor, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, bien, cuando ustedes oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Miren que acá hay 6 verbos y es algo interesante, como que pidiera hacer la voluntad misma de Dios y no nuestra voluntad. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esto es importante, porque dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y que él respondiendo dijo, adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Repite aquí 1, 2, 3 veces. 2 unidades de 3 veces. Nuevamente 2 más 2 más 2, 6. Porque todo aquel que pide recibe. También en dos, dos, dos verbos. El que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nuevamente vuelve a haber 2 sentencias. 2. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. 2. Otra vez, palabras. Si se le pide un huevo, le dará un escorpio. Otra vez 2. 2 más 2 más 2, 6. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto ya nos dice de por sí de que cuando habla de los 3 panes como símbolo, se está refiriendo al Espíritu Santo, como una dádiva que viene de parte de Dios. Pero hay otra parábola importante que relaciona el número 3, pero ya con lo que viene a ser el corazón del hombre.
la mente de Cristo. Miren, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, según Mateo 13, versículo 33. Y acá tenemos el número 3, pero eran 3 medidas de harina. Y sobre ella echó levadura. Eso es lo que dice acá, ¿no? Echó levadura y hasta que todo fue leudado completamente. Ahora, veamos. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Esto lo tenemos en Palabras de Vida de Gran Maestro, página 69. Veamos cada adjetivo que se le da a lo que viene a ser, eh, lo que viene a ser el Espíritu Santo. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. O sea, llega a ser lo mismo, este poder vivificante y la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder, para de que es un poder en todos los que se sometan al Espíritu Santo, ya ven, que se refiere al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. La perdida imagen de, la perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Si es el Espíritu Santo, esta levadura, una de 3, la que entra aquí y puede ser representada por el número 3, entonces al final ha de sumarse más una cantidad de levadura, ¿no? 3. Dice, pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. También ha de representar esta, como es una mente, representa también la voluntad misma de Dios. No posee el poder capaz de obrar este cambio. Ese poder es un poder espiritual. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrían convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora, dice, debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Así como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. O sea, se trata de la gracia de Dios, este número, la levadura que viene acá, la gracia de Dios. Y se refiere también al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, al poder vivificante. Luego, no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de transformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Desde ya nos está diciendo que pues esta masa representa el corazón del hombre y este de acá representa el Espíritu Santo, el poder que obra. Es decir, para transformar al corazón, la gracia de Dios, nuevamente también lo representa como la gracia de Dios, la voluntad misma, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es, qué es lo que nos restaura? La imagen perdida de Dios. O sea, que tiene que tener la misma imagen. Y al decir tener la misma imagen, por lo tanto, tienen que tener un mismo propósito. En otras palabras, un mismo corazón. Eso es lo que trae este Espíritu Santo. Ese corazón es la mente misma de Cristo, que hace imagen, en la cual el hombre llega a ser a imagen de Dios, en cuanto a es su mente. Otro, otro pasaje, como Mateo 6:19, nos muestra algo similar cuando hace un contraste entre dos versículos. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Miren cómo dice en el verbo acumulen, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones se meten a robar. 3 sentencias. Estas 3
eh, estas tres partes del- de este primer versículo se repiten aquí en contraste con el primero, o sea, de esa forma, uno y luego dos, ¿no? Porque hablan, no acumulen para sí tesoros donde ni la polía ni el óxido carcomen ni ladrones se meten a robar. Y da como suma tres, porque donde esté tu tesoro, dice, termina, ahí estará también tu corazón. O sea, que se refiere a que cuando nosotros eh, acumulamos aquellas cosas o aquello de donde más nos concentramos, aquellas cosas de lo que más vemos, aquello que más nos alimentamos, ahí el corazón se forma de eso, se forma de aquellos en los cuales estamos más absortos. Si estamos más absortos en las cosas de Dios, pues también a través de Cristo, entonces va a suceder que vamos a conocer más de Dios. Y nuestro corazón, que nuestra mente, se forma de eso. Si contemplamos más a Cristo, entonces vamos a tener la mente de Cristo. Y el punto 4 para terminar, la palabra, la verdad, se manifiesta como su consejo y su reprensión. Siempre que inicia con la palabra, como hemos visto con el paralelo 1 más 3 4, inicia con su consejo y su reprensión. Eso quiere decir que la salvación o el plan de Dios para salvarnos, para darnos a conocer Él mismo, para Él darse a conocer, lo hace uno a través de Cristo y inicia siempre con su palabra, como aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 14 al 22, la séptima iglesia, que es ahora la iglesia de la Odisea, que también se llama pueblo del juicio, porque está pasando por el tiempo del juicio, investigador, el día del juicio. Inicia por la palabra. Ahí vemos en estos pasajes su consejo y la reprensión de Cristo. Pues el Evangelio no ha sido solamente para la última iglesia, ha sido también lo fue para el pueblo de Israel antiguo. Cuando dice Hebreos 4, 1 al 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, se refiere al Evangelio, como a ellos, a los hebreos mismos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, el Evangelio. Imagínense Hebreos 11, 24 a 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, recogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo? Si entonces Cristo todavía no había muerto, pero a él se le había revelado este evangelio. Eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos, que a ellos también se les ha revelado la buena nueva. El evangelio, de buena nueva es evangelio en griego, como a ellos. Así que tuvo por mayor riquezas Moisés el vituperio de Cristo, es decir, la mente de Cristo, que se despoja del yo pecaminoso, que son, en este caso, el desprecio de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que era Cristo en el creyente. Esto es lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Miren que aquí habla al mismo Cristo como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Tres términos para referirse a la mente que tiene Dios, para referirse al poder del Espíritu Santo que obra a través de él y que es Dios finalmente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren acá tres términos, eh, tres afirmaciones que hace la iglesia de la Odisea contra tres adjetivos que muestra Cristo en este mensaje a la iglesia de la Odisea. Tres contra tres. Es como que dijera, yo tengo mi propia mente, pienso de esta manera, así que no tengo necesidad alguna acerca de Dios. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo 5 veces. Este 5 es el número de la vida, la vivificación, de la redención, y también significa todo lo contrario, muerto. O sea, está diciendo y no sabes que tú estás muerto espiritualmente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le aconseja tres cosas. Al final le aconseja tener ese corazón dispuesto para recibir a Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo, que si yo reprendo y disciplino a los que amo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la cual separa cada una de las sentencias, puede repartirse y nos da también el número 7. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, aquí lo importante es que lo que le viene diciendo, que mientras a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, le dice yo te aconsejo y reprendo y castigo, no es la primera vez que el testigo fiel dice esto, sino que viene diciendo en realidad a cada iglesia, como lo dijo también a su, al pueblo de Israel, en la forma de la sabiduría. Es el testigo fiel, sigue siendo el mismo, ese uno. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de las ciudades, dice sus razones. Clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ve que cómo se manifiesta nuevamente aquí en 4 lugares: las calles, las plazas, lugares de reunión, las entradas de las puertas. 1 más 3, 4. Dice sus razones: ¿hasta cuándo simples amaréis las simplezas y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Pero dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. En eso consiste su palabra. En eso consiste sus palabras, cuando dice mis palabras, en sus consejos y sus reprensiones. Pero en este caso dice, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Estos son los momentos de la prueba. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Esa está la comparación que Jesús hace cuando dice de la casa que se estableció sobre la roca y la que se estableció sobre la arena. Vinieron entonces la lluvia, tempestades, los ríos, soplaron vientos y la casa que estaba sobre la roca fundada, que es la palabra misma de Dios que sale de la boca misma de Cristo, y la persona está confiada en ese médico que es Cristo, en nuestro sanador, en nuestro consejero y en nuestro creador, en nuestro redentor. Entonces se sostiene sobre una roca firme, se establece sobre una roca firme. Y termina por obedecerlo, que se representa el número 4. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Claro, tiene que haber temor de Jehová para que la sabiduría que es Cristo se establezca en la persona. Ni quisieron mi consejo, vuelvo a repetir, y menospreciaron toda reprensión mía. La palabra consejo y reprensión son los que se repiten en el consejo a la Odisea. Noten, consejo y reprendo. Consejo y reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pues sí, la sabiduría que es Cristo se presenta en Proverbios 8 como aquella sabiduría que crea, y en el 9 como el Redentor, ¿no? En el Proverbios 8 se presenta como a Jesús el Creador y el 9 como el Redentor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. El principio es el temor de Jehová. Porque primero tiene que desecharse del corazón el yo, el pecado, para que Jesús habite allí, como esa sabiduría se implanta en el hombre a través de sus palabras. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces ahí cuando empieza ya la sabiduría entra en el corazón. Cuando los hombres se van apartando del mal, ese corazón se va despojando. Es así como Jesús, que toca la puerta y le vas abriendo el corazón a medida que
vas desprendiéndote del yo pecaminoso, de los deseos pecaminosos. Dios muestra su verdad a Cristo, su ley está en su corazón de él, y él, su carácter es el que refleja plenamente a nosotros, de modo que nosotros podamos ser llamados a un arrepentimiento, a despojarnos del yo pecaminoso. Y pues hay varios textos que muestran este principio de que el plan de salvación empieza ahí, oyendo la palabra de Dios, como dice Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos. Isaías 55, 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Jeremías 7, 21 al 22 es así interesante, dice, ¿por qué no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto? Mas esto le mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, se está refiriendo, el que oye mis palabras, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y más adelante lo explica, que significa comer a Cristo como un pan o como su carne y ver su sangre. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que no hay poder en la fuerza de voluntad, quiere decir, sino es el Espíritu Santo el que da vida, el que hace la transformación del carácter del hombre, trae la justicia de Cristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no ven? Entonces, es a través de Jesús que nace todo, a través de sus palabras que se origina este plan de salvación. Y nosotros tenemos que reconocer que estas palabras son palabras de vida eterna, palabras que actúan. Son las palabras del Creador que estuvo en un principio eh, cuando Él, con el aliento de su boca, que su espíritu mismo dio vida a las cosas, creó las cosas en este mundo. Juan capítulo 12, versículo 46 a 50. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, estas palabras de las que está hablando aquí, que salen de él mismo, es el mandamiento que su Padre le dio. Y ese mandamiento es vida eterna. Son sus palabras, son sus mandamientos. Y nos llega como reprensión o consejos de una manera directa a fin de que a cada persona, a fin de que podamos despojar de nuestro corazón el yo que nos lleva hacia el pecado, nuestra voluntad, para recibir sus palabras, a fin de que sus palabras se implanten en nuestro corazón. En Lucas 6, versículo 46 al 48 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Repetidamente el número 2, que representa como que un siervo obediente. Y no hace lo que yo digo, ¿ve? O sea, no hace lo que yo digo porque no me obedece. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Señalado aquí 4 puntos importantes. Pero lo importante de esto es que dice que todo aquel que viene a mí, o sea, Cristo, de él vienen sus palabras, no de otro. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Lo ven? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Miren el cuarto, ¿quién es? La roca misma. Ahí está fundada. Y la palabra fundada está cimentada. Así que ese número 4 indica algo que está estable. Estable porque está sobre una roca. O algo que se establece. Y esa roca genera ¿qué? Genera fe, genera confianza, porque es estable.
O sea, no es que solamente que te da su verdad para que tú lo obedezcas, eso no, sino es una verdad, son palabras de verdad, son palabras que tienen poder. Y además de eso, que el Señor mismo es el que lleva a cabo, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, porque lo hace en nosotros, es el creador mismo. No se trata de que alguien te lo diga, que te imponga de arriba del cielo y tú lo hagas, sino que es el poder de Cristo el que está trabajando a fin de que este corazón se regenere, se transforme el corazón a fin de que Él imparta su palabra de forma que sea fructífera. En 1 Pedro 1:22 dice, además, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y acá tenemos nuevamente la verdad, que viene a ser el uno, que está acá, este uno, la verdad. Mediante el Espíritu, se refiere a este tres, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero dice obediencia. Esta obediencia es este cuatro. Porque cuando tú oyes, obedeces, te estableces. Aquí os compararé aquellos que están establecidos sobre la roca, mejor dicho, aquellos que lo obedecen. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque cuando uno lo obedece, el corazón se purifica, o sea, la mente cambia. Y de un corazón puro sale un amor puro. Ya desde ese momento, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos. Este es el siguiente mandamiento, la siguiente parte del mandamiento de los 10 mandamientos, que son 6. Amaos unos a otros de cosas. Pero para que eso sea posible, primero tiene que cumplirse esto. Así que igual en los 10 mandamientos, como veremos más adelante, son uno, 2, 3, y el cuarto, que es el cuarto mandamiento, representa a Cristo mismo. Luego vienen los 6 mandamientos restantes, ¿cierto? Y este 3 es la mente que se despoja del yo. Son relacionados con la idolatría. Pero no se puede, no podemos ni siquiera cambiar ni siquiera nuestra propia mente, a menos que estemos fundados sobre la roca misma, quien hace el cambio de mente, mirando a Cristo mismo. Y de esa manera está direccionado el mandamiento desde los, de esa forma, desde la izquierda hacia la derecha, del amor a Dios, que son los 4 primeros, al amor al prójimo, los 6 siguientes. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de la semilla corruptible, no de la semilla que recuerdan que la semilla en la parábola del sembrador es la simiente, la semilla. No de una semilla que perece, quiere decir corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:21 nuevamente vuelve a decir lo mismo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Primero empezamos por desechar toda inmundicia, abundancia y malicia. Eso lo hace también el Espíritu Santo, darnos esa mente que se despoja de toda inmundicia, abundancia y malicia. Entonces la palabra es implantada en el corazón. Eso es lo mismo que está diciendo la palabra del sembrador. Y 1 Pedro 2, 6 al 8, aún más, con más claridad, y dice, antes 1 Corintios 10, 4, habla acerca de la roca que es Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, especificando que la roca era Cristo. En 1 Pedro 2, 6 al 8, habla acerca de esta piedra, de esta roca. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Se refiere a esta piedra que está acá, sobre la que se estableció el templo de Salomón. Se eligió, eso se hablaba, vamos a hablarlo después, el templo de Salomón, pero hubo una piedra especial, que era la piedra del ángulo, de la cual estaba bien cimentada todo el edificio del templo. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Que creyere en él, es decir, el que obedeciere su palabra. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, ¿vieron? Siendo desobedientes. Ajá, interesante. ¿En qué tropiezan? En la palabra. Así que cuando tropezamos en aquella piedra, que es este uno que está aquí, tropezamos en qué? En la palabra. Desde el uno es la palabra, el logos. Y la desobediencia está aquí, 4.
Entonces, esa es la forma como se produce el 1 más 3 4. Y aquí vemos también, pues, en las cuatro piedras de esquina, también 3 más 1 4 que lo vamos a explicar después de esto. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos en Cristo y amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Que el Señor Jesús nos acompañe y que nosotros podamos em, seguir estudiando un poco más, repasando un poco más este tema. Amén.